Hoy vamos a hablar del caballo de batalla de los protestantes, que es sobre la idolatría. Para ello, vamos a utilizar este comentario que hallamos en Facebook, de una publicación sobre los preparativos de la imagen de la Virgen de Caacupé, patrona de nuestro país. Muchos protestantes te lanzan los famosos pasajes de Éxodo 24 y el Salmo 115. Ese es prácticamente todo el argumento que tienen para atacarnos a los católicos en esta cuestión. Y ojalá que los protestantes vean este video, ya que lo que vamos a decir aquí, en ningún otro lugar lo van a escuchar. Dice este comentario. Lo vamos a leer así textualmente. Dice María Gaona: ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Salmo 115. Del 2 al 8. De la Reina Valera, de 1960. Más abajo, encontramos una respuesta que dio otra persona a un comentario. Andy Panda pregunta: ¿sos evangélica? ¿Verdad? En lo que Sonia Portillo añade: ¿pero eso lo escribió Dios o los evangélicos? Vean esta manipulación que hacen los protestantes. La Biblia no lo escribió Dios. Lo hicieron seres humanos. Cada autor de la Biblia iba transmitiendo los mensajes que Dios les iba dando, basándose en su cultura y lenguaje. Obvio que cuando Sonia Portillo dice esto, se está refiriendo no a la Biblia, sino a los 10 mandamientos. Por eso, los protestantes creen que son irrefutables, ya que algo que salió de las manos de Dios no puede ser cambiado. Sin embargo, descuidan un detalle. Partamos de la base que los 10 mandamientos fueron escritos por Dios, el cual también es una mentira. Las tablas de la ley que Dios le da a Moisés no estaba establecida como está en la Biblia. Lo que en la Biblia aparece es un resumen de esa ley que Dios le entregó a Moisés. Esto es algo que ningún protestante sabe, pero digamos que lo escribió Dios. Vamos a darlo como válido. ¿Quién era Jesucristo? Dice Jesús en Juan 10, del 29 al 42, que Él y el Padre eran uno mismo. Dice Juan 10, que Jesucristo es el mismo Dios, aquel Dios que le entregó las tablas de la ley a Moisés. Si nos vamos a Mateo 5, del 21 al 22, encontramos una declaración interesante de Jesucristo. Dice: ustedes han escuchado que se dijo a sus antepasados: no matarás, y el que mate deberá responder ante la justicia. Aquí Jesucristo expone la ley de no matarás, en el contexto en el que fue dado por Dios a Moisés. Y fíjense lo que sigue. Dice Jesús: yo les digo más. Cualquiera que se enoje contra su hermano comete un delito. Y el que lo insulte merece ir ante el Tribunal Supremo. Y el que lo llame tonto es digno del infierno. Qué interesante este versículo. Como nos llaman las sectas continuamente a los católicos cuando nos vienen con esta cuestión. En Juan 13, 34. Dice Jesús: les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros. Sin embargo, la hipocresía de los protestantes es preferir quedarse con unos mandamientos que el propio Dios, en la persona de Jesucristo, los cambió. Cristo cumple la antigua ley y nos da otras nuevas. ¿Quién es el único que puede cambiar los mandamientos de Dios? Pues Él mismo. Y lo está haciendo en este pasaje que acabamos de leer. Pero como a los protestantes solo les interesa lo que dice la Biblia, y no lo que quiere transmitir cada pasaje, creen que hacen la voluntad de Dios, tergiversando unos pasajes que sí habla de la idolatría. Nadie nunca les va a negar lo que dicen todos esos pasajes. Pero siempre hay que ver el contexto en que se da cada pasaje de la Biblia.
y no quedarse solo con lo que aparece escrito. La Biblia también dice, y forma parte incluso de los 10 mandamientos. No tomarás el nombre de Dios en vano. Éxodo 20:7. No hablar contra el prójimo, falso testimonio. Aquí estamos presentando 2 mandamientos que transgrede toda secta evangélica al querer cuestionar el culto católico. Dios no puede contradecirse. No puede en una parte prohibir las imágenes y en otra mandarlas. Dios condena todo acto de idolatría. Y para caer en esto no se necesita de estatuas. El que crea que este mandamiento solo puede transgredirse con estatuas es porque no conoce la esencia del mandamiento de la idolatría, que es mucho más profundo de lo que se creen. Si solo bastara no tener estatuas para no caer en el pecado de idolatría, la Iglesia luterana no se haría esta imagen. Si lo tienen, es porque son conscientes que tener imágenes no es lo que condena a Dios, sino lo que puede representar esa imagen. Y nadie en la Iglesia católica cree que María es Dios. La doctrina católica no enseña que las imágenes son dioses. Si lo enseñara, pues ahí sí, sería un pecado grave. Y tendría sentido todas estas acusaciones. Pero, cuando no es el caso, se termina violando lo que dice Éxodo 20:16. Tú que eres protestante, te pregunto, ¿lees la Biblia como palabra de Dios o como un diccionario de la Real Academia Española? Si la propia Biblia te dice claramente que no todo se escribió, ¿por qué te empeñas en querer encontrarlo todo allí? No basta con que algo aparezca en la Biblia. Hay que sacar el mensaje inspirado que quiere transmitir ese pasaje. Por eso, segunda de Pedro 1:20. Dice claramente que las escrituras no son para interpretarlos por cuenta propia. Segunda de Pedro 3:16. Los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su propia condenación. Por eso, es un peligro agarrar la Biblia e interpretarlo como a uno mejor le convenga. Si no utilizas la Biblia como palabra de Dios, te puedes condenar. Los protestantes tienen que entender que lo más importante de la Biblia no es lo que dice, sino lo que quiere transmitir cada pasaje. Utilizar las escrituras para dañar la creencia de alguien es hacer lo que el propio Dios condena. En Éxodo 20:16.